Sí, alguien me falta. Ya, creo que ya están todos. ¿Que ya están todas sus cámaras también? Sí, ok. Perfecto. Cuando gusten empezar, chicos. Ahí le piqué a compartir en vez de presentar. Bueno, nosotros somos el equipo 1, integrado por Enrique Aro, Ignacio Gómez, Marcelo Sáenz y Héctor Puente, y esta es nuestra presentación oral argumentativa. Y bueno, primero vamos a hablar sobre los contenidos de la presentación, y nosotros decidimos dividir la presentación en 5 diferentes fases. La primera siendo la de la introducción, donde se explica qué es el tanque de Mariotte. Después, en la segunda sección, hablamos sobre el funcionamiento de este tanque, cómo funciona, qué hace cada una de sus partes. Después, en la tercera parte, vamos a hablar sobre las leyes involucradas en el tanque Mariotte. Entonces, pues podemos decir que la tercera y la segunda parte van un poco de la mano, porque pues una es los principios y otra es las leyes que siguen estos mismos principios. Después, la cuarta parte, vamos a hablar sobre el experimento que nosotros realizamos, o sea, cómo nosotros aplicamos el fenómeno del tanque de Mariotte. Y al final vamos a hablar un poco sobre un resumen y algunas conclusiones rápidas. Entonces, pues el tanque de Mariotte es un contenedor o un frasco, una botella, como se le quiere llamar, que está cerrada, entonces está sellada por completo y tiene 2 orificios. Uno lateral, cerca de la base, que es el que vemos aquí abajo por donde está saliendo el agua, y uno arriba en un popote o en un tubo que tiene una salida de aire, que es por donde va a entrar todo el aire a la botella. Y pues se recomienda, uno de los requisitos es que el tanque tenga una forma uniforme, de manera que se pueda ver el nivel del agua, cómo va bajando realmente, ya que si es una botella que tiene una forma inconsistente, no se pueden tomar mediciones precisas. Entonces, resumiendo, pues está cerrado, el contenedor está sellado aquí por la tapa de arriba y solamente puede entrar aire por este orificio y por el lateral sale agua. Ahora pasando al funcionamiento, tomando en cuenta que es un cilindro pues uniforme, podemos dividir las partes en el tubo de arriba es el punto A, el tubo de abajo es el punto B. La altura del tubo inferior al tubo superior es H mayúscula y la altura de la base del tanque al nivel del agua es H minúscula. El frasco tiene que cubrirse hasta la altura deseada, asegurándose de que el tubo A esté cubierto en alguna de sus partes. Si se puede hasta arriba, hasta llenar, muy bien. De ahí se empieza a vaciar y al graficar el vaciado se obtiene una línea recta. Esto es debido al teorema, al principio de Bernoulli, que indica que la presión, la velocidad y la presión y la velocidad son constantes debido a que la altura h minúscula es mayor que la altura h mayúscula. Entonces, en ese periodo se va a graficar una recta, como se puede ver en la gráfica, la parte roja. Una vez más, disminuyendo más, pasando de h minúscula siendo menor que h mayúscula, la presión y la velocidad van a ir disminuyendo, formando una curva cóncava hacia arriba, haciendo una velocidad cada vez más lenta hasta llegar a 0. Este fenómeno pues ocurre por las diferentes presiones que existen en la botella. En la siguiente diapositiva podemos ver las leyes involucradas. Al principio se puede observar la ecuación de Bernoulli, que indica la velocidad de salida del orificio y el flujo de agua, y después pasando de la altura del tubo A a la altura del tubo B es el teorema de Torricelli, donde indica que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Conforme la altura va disminuyendo, la velocidad va disminuyendo, haciendo que cada vez sea más lento el vaciado. Para ello, pues una vez entendiendo el concepto y cuál es su funcionamiento, pasará a alguno de mis compañeros a explicar cuál es la aplicación que decidimos darle en esta situación problema. Bueno, el problema a solucionar es que en un rancho donde escasea el agua, ese mismo rancho se alimenta de un ojo de agua, pero o sea, son muy pocas las veces que llueve al año ahí, que todo lo que llueve, todo lo que no llovió en ese lapso,
llueve en muy poco tiempo. Entonces lo que hace es que el agua no se aprovecha al máximo y se termina desperdiciando o yéndose a otro lado, y pues por ende pues batallan con el agua la gente que vive ahí, el ganado, la agricultura. Y bueno, ¿cómo era? Ah, sí, bueno, la propuesta que nosotros pusimos es construir un tanque de Mariotte para que ese mismo regule o sea, toda el agua que va saliendo, ese mismo regule la salida, y las pilas de agua, o sea, los tanquecitos que hay donde la gente va y aprovecha el agua, o sea, los que se ven ahí, o las vacas van a tomar agua ahí, esas pilas no se desborden y se cause, o sea, un completo desorden. Y al igual con eso, los mismos trabajadores de ahí pueden ir pensando de que, bueno, ¿qué vamos a hacer con el agua? Bueno, vamos a aprovecharla en esto, vamos a hacer esto. Les da tiempo, que eso es lo más importante para ellos, y así no se desbordan las pilas ni nada de eso. Esa es nuestra solución. Una pregunta ahí. Sí. Como la utilidad del tanque Mariotte es que produzca un flujo constante de agua. Sí, exacto. ¿Por qué o sea, ¿por qué decidieron esta aplicación? ¿Cuál es la razón de que necesite un flujo constante de agua? Bueno, ahí voy. Lo que pasa es que el tanque de Mariotte se va a llenar, y ese mismo tanque va a hacer que haya un flujo constante, pero sin que baje toda el agua de golpe y vaya a las pilas, o sea, los tanques que están hasta abajo en las casas no se vayan a desmoronar, o sea, que regule más esa salida. Y por ejemplo... Pero no es necesario que sea constante el flujo, ¿sí? Sí, es constante, porque, por ejemplo... No, necesario. Es necesario que sea constante el flujo. Sí es necesario, porque, ¿Por qué? por ejemplo, a veces pasa que en ese rancho, el agua, o sea, a veces el tanque, no sé, vamos a suponer, no, o sea, sale el agua, pero sale tanta el agua que ya no hay agua que ya no sale más agua. Entonces, ese tanque se va a llenar y va a hacer que el agua siga saliendo constante sin que ya no llegue agua, porque hay veces en las que sale el agua y ya, como salió toda esa agua, ya no se aprovechó, ya no hay un flujo constante. ¿Sí me entienden? No entiendo cuál es la necesidad que están llenando con el tanque Mariotte. Sí. Porque luego a la hora de que llueva, sale todo el agua de golpe y se desperdicia bastante, porque las cisternas de las casas están llenas, pero aún sigue cayendo el agua. Entonces toda esa agua ya no se puede aprovechar, y al tener el tanque va almacenando toda esta agua de sobra, y se puede ir administrando a diferentes tiempos cuando la abramos o cerramos. Y también... Pero no necesita ser tanque de Mariotte, puede ser un tanque normal con una entrada y una salida que yo controlo, ¿no? Pero el hecho de que el flujo sea constante nos va a ayudar mucho para reducir el mantenimiento de los tubos, que pues si bien en un rancho los tubos pueden ser más chiquitos de lo que deben de ser, o no de la calidad adecuada, pues reducir el mantenimiento ayudaría mucho a ahorrar dinero y tiempo, si es un flujo constante por los tubos. O sea, realmente para lo que necesitan el flujo constante es para regular la cantidad de agua. Si ustedes no controlan o sea, si esa agua que sale es variable, no hay manera de medirlo. Ok. Es como una reserva de agua. O sea, ahí se almacena y se junta y luego se va administrando según sea necesario. En caso, o sea, si no existiera, si no estuviera, pues así como mencionaron, llueve y todo el agua se va y ya no quedó nada. Con ese Sí, pero se con reserva. un tanque normal se puede hacer eso. O sea, eso se soluciona con un tanque normal, no tiene que ser de Mariotte, pues. Sí, Pero para el la velocidad de almacenamiento, salida... para el flujo constante, sí necesita ser de Mariotte, porque ¿cuál es el chiste? Que salga el agua con un flujo muy disminuido o que salga muy fuerte cuando pues puede aprovecharse de manera más eficiente. O sea, también es distribuir la cantidad de agua que sale en un tiempo, o sea, no que salga todo de golpe y al final salga poca, entonces están escaseando. O sea, el chiste del tanque Mariotte es que vaya saliendo una cantidad de agua por un largo tiempo al día que sea necesaria para los trabajadores o las vacas y todo eso, y así pues podemos darle un mejor aprovechamiento del agua que se almacena.
En lo que mayor sería, en lo que más se utilizaría sería, por ejemplo, en la agricultura o en la ganadería. Pues necesitas un flujo constante de agua, porque si llueve ahorita y luego un mes no llueve y así, si va corriendo constantemente a una velocidad estable, pues los cultivos van a poder progresar. Está bien, se las compran, Denis. Sigan. Bueno, estos son los parámetros de nuestro experimento. Primero empezamos con la parte fundamental, que es lo que recibe el agua, que es el ojo de agua. Ahí se junta el agua y ahí se distribuye por toda la montaña. Y luego tenemos nuestro tanque de Mariotte, que vamos a direccionar la mayor parte del agua, del ojo de agua, a ese tanque, que nosotros lo calculamos que para que haya un buen almacenamiento, conseguir un tanque de 50,000 litros de agua, y ya que se llena, este tanque va a permitir ese flujo constante del que hemos estado hablando. Después viene la destinación final de del agua que viene del tanque de Mariotte, que son las cisternas de agua o los tanques que almacenan el agua que se usa en el pueblo o en el rancho, que calculamos que deben de tener una capacidad de 10,000 litros y que cada casa promedia un aproximado de 920 litros de agua por día. Y luego el cálculo de las tuberías, que también es el orificio de salida de nuestro tanque de Mariotte, o sea, por donde sale el agua, es el mismo grosor o el mismo radio de la tubería completa. Normalmente en los ranchos se usa una tubería que es de 2 pulgadas de diámetro, y calculamos que la extensión desde el tanque de Mariotte hasta la primera cisterna o hasta el primer rancho es de 5 kilómetros, y así se va recorriendo, o esa distancia puede ser variable, depende de la distancia de cada pueblo. En la parte de los cálculos, usamos varias leyes o fórmulas que vimos a lo largo de la clase, y nuestra fórmula base fue la de continuidad de flujo, que nos dice que la área 1 multiplicada por la velocidad 2, velocidad 1, es igual a la área 2 multiplicada por la velocidad 2. Teniendo ya esta fórmula, lo único que tenemos que hacer es sustituir por los valores. Nuestra segunda velocidad, que fue la de velocidad de salida del orificio inferior, la sacamos usando la ley de Torricelli, que, como había mencionado mi compañero Enrique, velocidad es igual a raíz cuadrada de 2 multiplicado por la gravedad y la altura, y nos dio que la velocidad de salida del orificio inferior es de 3.96 metros sobre segundo. Después sacamos el área 1, que es el área del tanque, que investigamos y tiene un radio de 1.6 metros. Usando la fórmula de pi por radio al cuadrado, sacamos que el área de este tanque es de 8.04 metros cuadrados. La velocidad de vaciado la dejamos para la despejada con la continuidad de flujo, y el área 2, que es la del orificio de salida, utilizamos un radio de 0.025 metros y nos dio un total de 0.00196 metros cuadrados. Ya teniendo estos datos, lo único que hicimos fue despejar por nuestra componente faltante, que es la velocidad 1, y ahí podemos visualizar cómo queda. Velocidad 1 es igual a velocidad 2 multiplicada por área 2 entre área 1. Sustituimos valores y nos dio que el flujo de vaciado del tanque, o sea, el flujo de cómo va bajando el tanque de agua, es de 9.65 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo. Estás en mute, Nacho. Podemos concluir que después de realizar este reto y ver todos los conocimientos que obtuvimos en la clase, la mejor parte
ha sido aplicarlos a un problema de la vida real y darle una solución viable utilizando el tanque de Marriott. Y así nos dimos cuenta cómo un tanque de Marriott es un gran descubrimiento, ya que se puede tener muchas aplicaciones. Y pues en este caso utilizamos un tanque de Marriott para ayudar a varios ranchos y comunidades que el agua normalmente escasea por la forma en que se distribuye toda el ojo de agua. Ok, muy bien, chicos. ¿Pusieron alguna referencia o no? No les vi. Las referencias están en un escrito. Aquí no pusimos referencias. Son las mismas de los avances. Ok, pero no investigaron nada para lo de el rancho. Pues Héctor es el que tiene el rancho, entonces todo el conocimiento. Esto explica Héctor mejor. Sí, de hecho es en mi rancho donde, o sea, me basé todo el rollo. Ok, entonces ahí, el rancho de Héctor. Y esa es la fuente. A ver, Héctor, Dígame. una pregunta. Sí. Del diseño que están proponiendo, ¿cuáles son las variables o los parámetros más importantes y cómo influyen en que su propuesta pueda ser algo útil a la aplicación que la están usando o bueno, proponiendo? ¿Otra vez me puedes repetir? ¿Cuáles eran las Los variables? parámetros, o las variables más importantes y cómo influyen en que obtengan lo que realmente necesitan para esa aplicación. Bueno, la verdad es que lo primero o sea, me pasó por la mente, o sea, cuando vi lo del tanque de Marriott, es que, porque siempre hemos tenido ese problema en ese rancho. Entonces, siempre, desde ahí, desde que lo vi, dije, esto puede funcionar para algo de ese rancho. Porque siempre se ha batallado con eso. Entonces, las variables y los parámetros que pueden influir es que me había dicho, o sea, a veces no hay agua literalmente, o sea, no hay nada de agua, o a veces abunda, pero abunda en muy poco tiempo. Y bueno, o sea, eso sí, o sea, es bastante preocupante. O sea, a veces el flujo del agua es mucho, pero en un lapso muy corto. Sí, pero me refiero a los parámetros de su diseño, o sea, de su tanque. ¿Qué es en lo que se tienen que fijar a la hora de diseñar para que funcione como tiene que funcionar en las condiciones del rancho, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, primero, o sea, los materiales con los que se hacen, las medidas del tanque, como ya lo he dicho, la entrada de donde va a entrar toda el agua y la de salida. Y eso, en base a eso se va a aplicar a las necesidades de ese rancho. ¿Y cómo influyen? Esas variables que dijiste, ¿cómo influyen? ¿En qué influyen, pues? O sea, ¿en qué me influye el tamaño, la entrada, la salida? Bueno, influyen en las necesidades que se tienen de ese rancho. O sea, por ejemplo, yo puedo consumir 20, 30 mil litros diarios de agua, entonces voy a adaptar algo en lo que sale. Yo calculo más o menos cuánto va a salir cuál es la precipitación del agua de esa zona al año y en los días que llueve, y ya sé más o menos cuánta agua va a salir en esos días. Entonces, ya sé de ahí cuánto voy a almacenar. O sea, por decir, llueve, no sé, vamos a suponer que de ahí salen aproximadamente, no sé, 1 millón de litros, 2 millones de litros al año. Yo quiero aprovechar por lo menos la mitad que se va a ocupar, porque estoy diciendo que ocupo 30 mil litros diarios de agua, ¿verdad? Entonces, eso influye en el almacenamiento que voy a tener, y eso influye en la entrada del agua que voy a tener, y eso influye en la salida, porque mi consumo es de 30 mil litros diarios. ¿Sí esa es su pregunta? No, más bien lo que quiero que me digas es los principios físicos de su tanque. ¿Qué es lo que tienen? ¿Cómo diseñaron ese tanque? ¿Cómo diseñaron las dimensiones para obtener qué? O sea, ¿qué es en lo que se tienen que fijar a la hora de diseñar
para que cumplan con lo que me estás diciendo que necesitan tener en el rancho. O sea, las medidas y eso. Sí, pero ¿cuáles son los parámetros importantes? O sea, las medidas son unas variables del tanque, pero no es lo único. O sea, ¿cuáles son los parámetros del tanque que tienen que tener para que se cumplan las condiciones que necesitan en el rancho? ¿Y cómo? O sea, ¿cómo es que esos parámetros influyen en lo que están queriendo obtener? No puedes poner un tanque cualquiera. Tienes que decidir cuáles y cómo van a estar esos parámetros que quiero que me digas para que pueda salir el agua como la necesitan. Ujú. O sea, que salgan tantos litros o que tenga cierta medida. ¿Eso es lo que estoy viendo? No. Está bien, ya se nos está acabando el tiempo. De hecho, ya se nos acaba. Ya nada más tengo una pregunta para Marcelo. ¿En qué otras situaciones, Marcelo, pueden aplicar los conocimientos del curso en general? O sea, todo lo que vimos del curso. Bueno, cuando estamos investigando sobre ideas que podemos usar para esta presentación oral, yo me di cuenta que en varios aeropuertos usan un tanque de Marriott en las pipas grandotas de gasolina para a la hora de ponerle gasolina en los aviones que sea de manera rápida y controlada, porque la gasolina va saliendo a una presión constante. Entonces pueden calcular mucho más fácil la cantidad de gasolina que va a salir y así regular pues, el consumo y la venta y el tiempo. No sé si contesté más o menos la pregunta o... Sí, pero vimos más cosas en el curso. Pero más lo físico o lo estadístico. Todo fue parte del Ok. curso. O sea, bueno, Bueno, físico también... del tanque ya me lo explicaste. ¿Y lo demás? Okay. Bueno, yo me acuerdo el segundo reporte que tenemos que calcular la velocidad por mínimos cuadrados. Pues esa misma, la ecuación que vas formando al calcular la pendiente y la intersección en el eje Y, lo puedes usar para hacer un cálculo, una predicción, pues, si ya tienes esa ecuación, ya puedes poner, si quieres saber cuál va a ser tu valor de Y, porque ya tienes la pendiente, entonces puedes decir que cuando la velocidad sea tal, la posición va a ser tal otra, sin tener ningún dato, es más una predicción en base al modelo que hiciste. Ok. Muy bien, chicos. Muchas gracias, maestra. Ya nomás les encargo que suban su video ahí en el espacio o sea, en el portafolio de Lumen, en el espacio de Canvas que les abrí. Y cuando estén listas las calificaciones les aviso para que las revisen. Por si hay alguna aclaración que hacer, la podemos hacer a más tardar el lunes. Ok. ¿Ok?